Alicia de Bolt fue una chica de 14 años que tuvo la desventura de salir con un hombre llamado Adam Longoria, de 36, quien la accedió a la fuerza y luego le quitó la vida sin contemplación. Soy Argenis y te cuento acá todos los detalles de este lamentable caso. La adolescente vivía en la pequeña ciudad de Great Bend, de unos 12,000 habitantes, ubicada en el condado de Barton, perteneciente al estado estadounidense de Kansas. Formaba parte de una amorosa familia constituida por su madre, su padrastro y 2 hermanastros con los cuales se llevaba muy bien. Sin embargo, tiempo después, el matrimonio se divorció, lo cual no impidió que la chica siguiera frecuentándolos, puesto que se había formado un vínculo familiar muy fuerte entre ellos. Posteriormente, la madre de Alicia contrajo nupcias con otro hombre, que tenía 2 hijas de una relación anterior. En esta nueva familia, Alicia también encontró amor y unión. En definitiva, la chica era feliz en su círculo familiar. Desde muy pequeña la joven se había dedicado a la gimnasia, donde destacaba por sus notables cualidades para esta actividad. En el colegio era sumamente querida por sus compañeros y maestros, puesto que era muy vivaz, extrovertida y amable. En el año 2009, Alicia, junto con su mejor amiga y vecina, logró uno de sus sueños más anhelados: formar parte del equipo de animadoras o porristas de la institución secundaria donde estudiaba. El pertenecer a este grupo le valió recibir invitaciones frecuentes para asistir a fiestas y salidas. En una de ellas, el 17 de junio del 2010, Alicia conoció a Adam Longoria, un hombre de 36 años con antecedentes penales y 2 condenas encima. Esta joyita había cumplido una pena de 5 años por estafa y acababa de salir en libertad condicional el 25 de mayo del 2010, después de pasar 7 años preso por robo. Una vez libre, Longoria se mudó con Eva Brown, una mujer que había conocido por internet mientras estaba preso y que era dueña de la casa donde se llevaba a cabo la celebración. Además, el sujeto había conseguido trabajo en una planta de asfalto ubicada en las afueras de la ciudad. Todo parecía irle muy bien al individuo, estaba libre, había conseguido pareja y un buen trabajo. Por ello, para celebrar tan buenos acontecimientos, es que el hombre había organizado la fiesta la noche del 20 de agosto del 2010 en la casa de la chica con la que vivía. A este evento desafortunadamente asistió Alicia Bolt. Todo transcurría normalmente cuando de pronto Adam vio a Alicia, a quien no conocía, y quedó de inmediato prendado de ella, a pesar de esta contar con solo 14 años. Así, de manera disimulada, comenzó a acercarse a la joven y a entablar conversación con ella sin que Eva, su pareja, se diese cuenta. El tipo, en su mente perversa, para tener posibilidades con la chica, la engañó diciéndole que tenía 25 años cuando en realidad contaba con 36. De esta manera intentaba impresionarla, llamar su atención, pero la joven, impasible, no cedió en ningún momento a sus avances. Sin embargo, a lo que sí accedió, craso error, fue a proporcionarle su número de teléfono. El individuo, que como se mencionó, recientemente había sido liberado, aún no poseía un celular propio, por lo que tuvo que registrar el contacto en el dispositivo de su pareja Eva. Continuaba la fiesta y a pesar de la insistencia de Adam, Alicia seguía mostrándose indiferente con él. Durante las breves interacciones que mantuvieron, él le prometió numerosas cosas, pero ella siempre lo mantuvo a raya, conservando la distancia. No obstante, cuando terminó la celebración y una vez en su casa, alrededor de las 4 de la madrugada, Alicia decidió escribirle a Adam para saludarlo. Eva se dio cuenta y le reclamó al hombre, pero este la convenció con una excusa. Minutos después, le respondió a Alicia y le invitó al cine, a lo cual ella aceptó, y salieron, pero ella siempre le aclaró que era en son de amistad. En los días siguientes, la comunicación entre ellos fue intensa, con él mostrando interés persistente por volver a verla. Eva, que generosamente había cedido su celular al hombre, no podía evitar sentirse irritada ante tal situación. Él, por su parte,
intentaba calmar las aguas asegurándole que sus conversaciones eran muy familiares. Días después, el sujeto compró su propio equipo móvil, pero esto no disipó los celos de la mujer. Al contrario, las sospechas y reproches continuaron, recriminándole siempre Eva que coqueteaba por teléfono con otra mujer. La familia de Alicia también se había enterado de que la chica era cortejada por un hombre mayor y le advirtieron que tuviera cuidado. También le escribieron al tipo instándole a que no se metiera con una menor. Pero cometieron un error. No dieron un paso que era crucial para proteger a la chica: llevar el asunto ante las autoridades. Todas estas circunstancias, unidas a los mensajes intimidantes que le escribía Eva, la pareja de Adam, llevaron a Alicia a distanciarse de él. Sin embargo, en un giro inesperado, el 31 de julio del 2010, ella le envió un mensaje pidiéndole que la llevase en su camioneta a una fiesta. Adam se llenó de entusiasmo, creyendo que esta sería su oportunidad para acercarse a la joven. Pero afortunadamente ella encontró a alguien más para llevarla a la fiesta y Adam se quedó muy frustrado y enojado. Por su parte, Eva, dispuesta a defender su relación, le escribía a Alicia constantemente, insistiéndole en tono intimidatorio que dejara en paz a Adam. La chica, ante la persistencia de los problemas que estaba teniendo con Eva, tomó la decisión de pedirle al hombre que cortaran definitivamente toda comunicación. Pasaron los días y el 21 de agosto del 2010, el hombre, sin respetar la decisión de la muchacha, decidió arriesgarse escribiéndole a la chica e invitándola a salir. Le aseguró que había terminado con Eva y que ahora estaba soltero. Le dijo que no irían solos, sino con un grupo de amigos, a lo cual ella sorpresivamente aceptó. Le dio su dirección y le dijo que la pasara buscando a las 11 de la noche. A esa hora el tipo pasó a recogerla, algo que fue presenciado por una vecina que la vio subiéndose en la camioneta negra del sujeto. Ya en el interior del vehículo, el hombre le dijo a la confiada chica que primero pasarían por la fábrica donde trabajaba a buscar un dinero que había dejado allí. Cuando estuvieron en el lugar, la actitud amable del hombre cambió totalmente y atacó a la chica. A la fuerza la sacó del vehículo y la metió en la fábrica, que estaba sola, a la cual tenía fácil ingreso por ser empleado. Posteriormente, ante el miedo de Alicia, le ató las manos y los pies con una cinta plástica y procedió a accederla en su intimidad sin consentimiento. La chica lloró, suplicó, pero nada ablandó la actitud hostil del hombre, quien finalmente le quitó la vida. Luego se dirigió a una estación de servicio cercana y compró gasolina, con la cual procedió a incinerar los restos de la chica, los cuales se consumieron en gran parte, quedando solo unos pocos vestigios de lo que fue Alicia. Esos despojos, con total sangre fría, los arrojó en un lugar apartado de la fábrica. Ya en el vehículo nuevamente, mientras conducía a su casa, destruyó el celular de la joven y lo arrojó, dividido en partes, en la carretera por donde circulaba. Al llegar a la casa, un profundo olor a gasolina lo cubría, ya que había utilizado una gran cantidad y parte del combustible lo había impregnado. Tan fuerte era el olor que Eva, que dormía, se despertó de inmediato y le preguntó al sujeto por qué olía de esa manera, a lo cual el tipo le contestó que tuvo que ayudar a un amigo a reparar un carro puesto que se había quedado accidentado. Lavó la ropa y el par de zapatos olorosos, se bañó y se acostó junto a su pareja. Pasaron pocas horas y en casa de Alicia por la mañana, su madre se percató de que la cama de su hija estaba intacta, señal evidente de que no había regresado. Buscó comunicarse con ella, pero no contestaba ni mensajes ni llamadas. Le preguntó a todos sus amigos, pero ninguno pudo dar fe de ella, por lo cual, ya en horas de la tarde, puso la denuncia de desaparición ante la policía de Great Bend, quienes de inmediato comenzaron su búsqueda. Mientras tanto, al mismo tiempo ese día, cuando Eva llevó a sus hijos al colegio, percibió de nuevo el fuerte olor a gasolina que también emanaba de toda la camioneta, reclamándole al hombre, el cual contestó que lo solucionaría. Adam, viendo que había dejado evidencias de sus actos, se comunicó con los amigos de Alicia que conocía y les pidió que si les preguntaban, dijeran que él había estado con ellos esa noche del 20 y madrugada del 21 de agosto del 2010. Para reforzar la coartada, a Eva le pidió lo mismo. La policía en las investigaciones contactó a los vecinos de la chica y pudieron recabar el testimonio de la vecina que había visto a Alicia subir a la camioneta negra. Esta chica también conocía a Adam y sabía que pretendía a la joven. Por
ello, fue hasta la casa del hombre y pudo ver que la camioneta que recogió a Alicia era la misma que estaba en el garaje de la casa del tipo. El sujeto, viendo que el cerco se cerraba en torno a él, para despistar, fue hasta la casa de Alicia y se ofreció a participar en las labores de búsqueda de la joven. Durante 3 días desde que cometió el crimen, el hombre acudió normalmente a sus labores hasta que el miércoles 24 de agosto del 2010, en horas de la tarde, un trabajador de la fábrica que hacía labores de inspección consiguió en un terreno de la propiedad los restos calcinados de una persona y dio aviso de inmediato a las autoridades, quienes acudieron al sitio, acordonaron el lugar y trasladaron lo poco que quedaba del cuerpo, que se veía a las claras que era de una mujer, a la unidad forense de la institución. Igualmente, en esos días se localizaron las partes del celular de Alicia y la jarra empleada para trasladar la gasolina. Estos elementos también fueron estudiados por los especialistas policiales. La noticia del cuerpo hallado se esparció como pólvora por la región y desde un inicio se temió que se tratase de Alicia. Días después, a pesar de la acción del fuego, la joven pudo ser identificada por registros dentales y también se encontraron los restos del ADN de un masculino en su cuerpo. Sin embargo, dado el daño, los exámenes no revelaron cuál fue la causa de la muerte de la chica. Pocas horas después, la familia de Alicia fue informada y como consuelo recibieron la promesa de que el culpable sería atrapado y se haría justicia. En tal sentido, y por testimonio de amigos de la chica que conocían que el hombre la perseguía, y también por la testigo que vio que la noche del crimen la muchacha se subió a una camioneta muy parecida a la de Adam, el hombre había pasado a ser sujeto de interés para las autoridades y por ello, la noche del 26 de agosto del 2010, la policía se presentó con una orden de allanamiento en la casa que compartía con Eva. En ese momento aseguró que no tenía nada que ver con el asunto, pero evidentemente la policía no le creyó. Aún así no pudieron detenerlo porque necesitaban más pruebas para poder hacerlo. Por ello decomisaron la camioneta negra y un par de zapatos, los cuales, a pesar del esfuerzo del hombre por eliminar el olor a gasolina y otros vestigios, no pudo lograrlo y fácilmente se podía detectar que ambos elementos habían sido impregnados con el combustible. Al día siguiente el hombre acudió a la fábrica a trabajar, pero al poco rato, sabiendo que era cuestión de horas para que lo detuviesen por el asesinato de Alicia, robó un celular y una camioneta de la compañía donde trabajaba y se dio a la fuga. Pero, para su mala suerte, uno de los empleados se dio cuenta de todo y avisó a sus jefes, quienes informaron a la policía que comenzó a buscarlo. Ante esto, inocentemente Adam no sabía que el celular que había robado podía ser rastreado y en una carretera de Kansas, la policía de caminos lo localizó y lo persiguió, por lo que el desalmado hombre no tuvo más remedio que detener el vehículo y se entregó a las autoridades sin oponer resistencia. Las investigaciones continuaron y en la revisión que se hizo de la camioneta negra de Adam se detectó ADN de Alicia. Recordemos que en los restos de la chica también se encontró material genético, pero de este no se pudo identificar a quién pertenecía. Otro hecho que lo incriminaba eran los restos de gasolina encontrados en la camioneta, los zapatos de Adam y la ropa de Alicia. Además, imágenes de cámaras de seguridad localizadas mostraban al hombre comprando gasolina en una estación de servicio. A la par, los investigadores determinaron que Alicia y Adam conversaban frecuentemente por mensajes de texto y algunos de estos comprometían al hombre, en especial aquellos en los que se puso de acuerdo con la joven para pasar a recogerla cuando ocurrió todo. Además, se determinó que ambos equipos, el de Alicia y el de Adam, estuvieron en la fábrica la noche en que ella desapareció. Ya con todas estas evidencias, el individuo fue detenido y acusado de asesinato capital en contra de Alicia Bold esa madrugada del 21 de agosto del 2010, comenzando el juicio 2 años después, en abril del 2012. Durante el periodo de investigación, Eva Brown, quien había sido pareja del hombre cuando ocurrieron los hechos, prestó su declaración después de que él fue detenido. En su testimonio reveló que el hombre regresó a casa el domingo 21 de agosto de 2010 con un fuerte olor a gasolina impregnado en su ropa, zapatos y la camioneta negra. Además mencionó que el hombre le pidió que afirmara que estuvo con él todo el tiempo cuando Alicia desapareció, lo cual no era cierto. Él andaba con Alicia. Esta declaración, la de otros testigos y todas las pruebas recabadas en contra de él, permitieron al jurado el 6 de abril del 2012 hallar culpable a Adam Longoria por el asesinato capital de Alicia Bold, así como por robo y hurto. Luego, el 26 de
junio de ese año fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, salvándose por muy poco de la pena de muerte por ocasionar el deceso de la adolescente. Posteriormente el hombre apeló la sentencia, pero esta fue rechazada, lo cual dio alivio a la familia de la menor, que respiró tranquila sintiendo que se hizo justicia. Hasta acá, amigos, este lamentable y muy triste caso que nos lleva a la reflexión de que siempre debemos estar pendiente de los menores que pueda haber en la casa. Estar al tanto de lo que hacen, con quién andan, con quién se relacionan en las redes sociales. Un menor no puede andar con adultos a menos que sea con un familiar y aún así bajo la supervisión de sus padres. Me despido de ustedes solicitándoles su apoyo, suscribiéndose a este canal, darle like al video, comentar y compartir. Hasta el próximo caso.